Muy bien, son ya 2 años de los NM Audios o los audios de la vergüenza. Y quién mejor que Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, para mirar el camino recorrido, sobre todo con las noticias que hoy tenemos respecto a los cuellos blancos del puerto. Gustavo, un gusto conversar contigo en esta nueva normalidad. Tenemos el audio de Gustavo Gorriti. A ver, espérame un ratito, Gustavo, que estamos conectando tu audio. Tenemos un problema allí para conectar el audio. A ver. Chivo, avísame. A ver, vamos a conectar a Gustavo Gorriti en unos instantes. Tenemos el video, no tenemos el audio, son cosas de la nueva normalidad, pero aquí, como tenemos un equipo de primera, vamos a conectar lo que haya que conectar. Le decía que son 2 años de los NM Audios. Julio del 2018, anote la fecha. Estamos justamente a 2 años de la publicación de IDL Reporteros, donde descubrimos a los cuellos blancos del puerto, donde descubrimos a Inostroza, donde descubrimos a Walter Ríos, donde descubrimos a una serie de magistrados que se intercambiaban favores, que decían, hablando de un violador, Inostroza, Dixit, si le bajo la pena o lo absuelvo. ¿Ah? Bueno, y hoy tenemos que ya el gobierno español ha aprobado la extradición a César Inostroza. El gobierno está calculando que Inostroza debería estar aquí a fin de año. ¿Por qué? Porque recordemos que Inostroza todavía se está jugando una última carta, que es la carta del asilo. Pero tal como están las cosas, porque en esto, digamos, hay que poner el filtro de la política, ¿no? ¿El gobierno español, usted cree que le podría dar asilo a Inostroza? Complicado, complicado porque además tenemos que este señor, y hay toda una construcción que queremos hablar con Gustavo. Ahora sí, Gustavo, buenas noches, ahora sí, a ver, probando 1, 2, 3, ¿estamos? Yo te escucho. Ya. No sé si tú me escuchas a mí. Escucho y en estéreo además. Buenas noches nuevamente y te decía que bienvenido al programa en esta nueva normalidad. La aceptación de la nueva anormalidad, Jaime. Sobre todo por lo que estamos viviendo, así es. Pero la aceptación del gobierno español para dar curso a la extradición de Inostroza es sin duda un hito crucial, Gustavo, en este caso que ustedes destaparon en julio del 2018, IDL Reporteros me refiero. ¿Ves todavía un resquicio por el que Inostroza pueda querer salvar el pellejo o es que ya su destino está en Lima a fin de año? Primero, permíteme solamente indicar de que estoy sintiendo bastante ruido de fondo en esta comunicación. Espero haberte entendido bien. Si es que con la extradición de Inostroza Pariachi a Lima, básicamente se puede esperar de que él tenga que responder por sus responsabilidades y sus culpas, o si es que todavía las cosas están por determinarse. Y yo creo de que la respuesta, antes que ser una predicción, debe obedecer a nuestro conocimiento de cómo suelen suceder procesos tales en el Perú y sobre todo cómo está sucediendo este. Y lo que se puede decir es de que el resultado es incierto. El resultado es incierto porque pese a la rotunda contundencia de los hechos que fueron revelados en los NM Audios hace 2 años y luego desarrollados a través de las investigaciones que realizamos nosotros, otro periodista de investigación posteriormente, pero también después los fiscales, los diversos estamentos fiscales que han estado a cargo de seguir adelante con la investigación, los numerosos colaboradores eficaces entre aquellos que están, de los perpetradores que decidieron confesar y que lo han hecho extensamente. Pese a eso, creo que está claro de que la situación está lejos de haberse resuelto. Y es, por ejemplo, de que en la Fiscalía de la Nación, organización que obviamente no se necesita demasiado conocimiento para saber que es absolutamente central para proseguir con las investigaciones y el esclarecimiento del caso, en este momento la correlación de fuerzas sigue favoreciendo a los que fueron implicados en
en ese caso. Y ahora, mucho más, con el retorno del fiscal supremo Arce a la Fiscalía de la Nación, eso se puede desequilibrar aún más. El factor que es ahora el que ha de resolverse pronto, no sabemos cómo, es el de la Junta Nacional de Justicia, donde mañana debe decidirse el tipo de acción que toman respecto de Tomás Aladino Gálvez, y posteriormente es posible de que suceda lo mismo con el exfiscal de la Nación, Chávarri. Habrá que ver, claro. Pero las cosas no están definidas en modo alguno. El proceso de la lucha contra la corrupción en todos sus niveles, aunque ha tenido avances sin precedentes, y yo diría que sin precedentes en nuestra historia, no ha llegado todavía a una conclusión suficiente, a una conclusión satisfactoria, y las fuerzas contrarias, las fuerzas de aquellos que han sido afectados por las revelaciones respecto de la corrupción, pues son considerables todavía, y la capacidad de movimiento que tienen, incluyendo por supuesto operaciones muy elaboradas de desinformación, está todavía en plena vigencia. Ahora, ciertamente has citado el caso de Tomás Aladino Gálvez. Hoy se ha realizado una audiencia, él ha estado con su abogado, ha vuelto a insistir, aunque sin fundamentos, esta triangulación que él ha construido en este tiempo, atacando al equipo especial del caso Lava Jato, vinculándolo a la empresa Odebrecht, es decir, sueltos, frases, pero, como he dicho hace un momento, sin ninguna construcción lógica y menos con sustento alguno. La Junta ha dejado al voto el pedido de suspensión de este fiscal supremo. ¿Confías en la Junta Nacional de Justicia? ¿Es confiable lo que pueda esta institución, formada precisamente tras la publicación de los NM Audios y todo el escándalo consecutivo? ¿Confías, digo, en esta institución? Es decir, ¿es de confiar la Junta Nacional de Justicia respecto a sus fallos? Creo que solamente puedo contestar que por sus obras los conoceréis. Yo espero de que esas obras hayan de suscitar el aplauso de la inmensa mayoría de peruanos que apoya fervorosamente la lucha contra la corrupción. Pero del otro lado, también soy plenamente consciente de que en este caso y en nuestra institucionalidad, los eventos siempre deparan sorpresas. Mañana vamos a verlo. Yo conozco a varios de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Tengo por algunos de ellos muy buen concepto por lo que he visto antes, por los registros de otros hechos en su trayectoria, pero va a haber que ver frente a la gran cantidad de presión que van a tener por delante, frente a los obvios intentos de reconstrucción de los grupos, las organizaciones que fueron afectadas por la lucha anticorrupción, frente a la certeza de que van a ser atacados en forma dura, ácida, violenta, con una desinformación desencadenada, pues frente a eso va a haber que ver a la hora que una persona tome las decisiones que sabe van a dignificar su trayectoria, pero a la vez van a intranquilizar su día a día con los ataques y los hostigamientos, pues vamos a ver cómo reaccionan. Si los motivos del oidor de una u otra manera imperan o no. Siempre es bueno hacer paralelos. La memoria es frágil, más aún en pandemia. Las trabas que puso el Congreso disuelto respecto a Inostroza son clamorosas, o lo fueron. Y digo son porque han retumbado hasta ahora. Y a la dilatación de la decisión del gobierno español, porque el Congreso disuelto, si bien es cierto, después de una presión ciudadana multitudinaria, aceptó colocarle a Inostroza
el cargo de organización criminal solo se lo colocó a él, con lo cual los españoles dijeron, no puede haber una organización criminal con uno solo. Pero visto en retrospectiva lo que acabo de citar, ¿cuál es tu evaluación del Congreso de hoy? Porque han ocurrido cosas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que son dignas de resaltar y que deben llamar nuestra atención, y me gustaría tu análisis sobre ello. Me refiero concretamente a la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de, en la práctica, hacerle el juego precisamente a Tomás Aladino Gálvez. ¿Hay una suerte de parecido entre el Congreso disuelto y el Congreso de hoy? Es muy difícil ser peor que el Congreso disuelto. Ajá. Digamos, de que ellos establecieron una profundidad en términos de inmoralidad, falta de escrúpulos y a la vez de inteligencia, que es difícil de igualar. Dicho lo cual, este Congreso, del cual se esperaba mucho más, del que la proveniencia de varios de los miembros que en conjunto hacían mayoría, hacía presumir y esperar una acción totalmente consistente con la defensa y la profundización de la institucionalidad democrática, sobre todo en términos de llevar adelante con decisión, forma cabal, la lucha anticorrupción, pues creo que eso no ha sido así. Algunos de los miembros de este Congreso, luego de aquella decisión a que has hecho referencia, pues han tratado de una manera más bien informal de decir de que pues eso no es lo que ellos desean, pero que dada la circunstancia era muy difícil irse contra precedentes que ya estaban de una u otra forma establecidos formalmente. Pero yo creo de que el resultado en su conjunto, hasta ahora, como lo he dicho en otro sitio, es más bien deprimente. Ahora, dices, es muy difícil ser peor que el Congreso disuelto, pero me gustaría tu opinión sobre lo que está pasando. La reforma del día domingo, la crisis que se ha desencadenado a propósito de esa reforma, cambios en la Constitución en cuestión de horas, el presidente Vizcarra hoy convocando a Consejo de Estado, algunos congresistas reculando. Esta situación, no sé, dime tú, yo no le encuentro precedentes a un cambio tan veloz de la Constitución que además sea con esta suerte de tufillo a vendetta, con un congresista coprolálico que insulta a la madre del presidente con un nivel, no sé, tú me dirás. No he podido, no he estado en la circunstancia de poder ver la cropolalia congresal, no me sorprende en todo caso, pero... No te perdiste de mucho. El hecho concreto es de que luego de las decisiones que ha habido, esa especie de avalancha de renuncia de los asesores legales que ha habido, ha sido lo más elocuente de todo. Básicamente lo han dejado completamente solo. Y si tú me dices cómo ha sido una cuestión de esa naturaleza, ese tipo de cosas que se hacen al margen de la razón, pues tienen que ver seguramente con algo de magia. Y la magia, ¿sabes dónde se aprendió? En las brujas de Cachiche. Ajá. Entonces, creo de que ahí tienes una buena parte de la explicación. Entre aquellos que han regresado al Congreso en medio del descrédito total que tuvieron buena parte de los que se fueron en el anterior, está gente que a su turno tiene historias propias, historias importantes. Y a su turno están otros grupos que tienen también casos de corrupción, que están todavía por investigarse más a fondo. Y están otros que tienen partes muy poco honrosas en su trayectoria y que tienen influencia sobre las decisiones políticas. ¿Qué nos dice eso sobre
sobre básicamente la estructura de quienes componen el aparato político, aquellos que de una u otra manera entran a figurar en la representación. Obviamente, de nuevo, por eso, el resultado es deprimente y hace pensar en la profunda necesidad de que haya grupos de ciudadanos crecientes en el país que tomen con verdadera preocupación la necesidad de fortalecer la democracia a través de una representación digna y que intenten en verdad formar parte en forma decidida de la política con el fin, además de hacerla, si es posible, más inteligente. Porque tú te habrás dado cuenta ahora el tipo de discurso que se escucha, y eso sí, por todos lados. Es un discurso verdaderamente lato, de una chatura realmente sorprendente. ¿Magia de las brujas de Cachiche o realismo mágico que parece brindarnos este Congreso nuevo de corta vida? ¿Crees que, ya que citaste las dimisiones de estos 15 constitucionalistas, la creciente opinión ciudadana contraria a la reforma del día domingo, crees que el Congreso finalmente terminará dando marcha atrás? ¿Ves una luz al final? ¿Lo que pase mañana en el Consejo de Estado puede ser, digamos, un buen indicador? No, yo, si me estás hablando de la proverbial luz al final del túnel y todo, yo creo que la metáfora no se aplica acá. En todo caso, en el mejor de los casos se aplica una luz de semáforo. Pero ¿qué va a salir de eso? Te respondo lo mismo que te dije respecto a la JNJ. Hay varios que van a intentar y van a hacer todo lo posible para que sus nombres no queden unidos a este evento. Y entonces creo que existe una posibilidad de intentar rehacer el entuerto ya cometido. Gustavo Gorriti con nosotros, director de IDL Reporteros. Son 2 años ya de la publicación de los CNM Audios, un camino recorrido vasto, intrincado, pero sin duda que marcó un antes y un después, Gustavo, y eso creo que merece reconocértelo a ti y a tu equipo públicamente, porque a partir de ese momento, de esa publicación, lo que vino fue una corrupción desnuda. Ciertamente hay mucho que andar, mucho que transitar, mucho que corregir, mucho con lo que combatir, pero el esfuerzo de la publicación, las consecuencias de la publicación, sin duda son destacables y creo que este momento, 2 años después, merece decirlo. Un abrazo a la distancia y te agradezco por esta entrevista. Muchas gracias. Y ya el abrazo en la nueva normalidad no es tan posible, de tal manera que permíteme hacerte un saludo de las artes marciales asiáticas. Y así entonces. De que haya la posibilidad espero que haya la posibilidad, la fuerza, el control. La fuerza y el control. Cosas que están simbolizadas. Nos veremos pronto, Gustavo, te lo aseguro. Un abrazo. Espero que sí. Virtual. Que vaya muy bien. Hasta luego. Que tengas buenas noches. Gustavo Gorriti con nosotros, muy bien, ese es su análisis y además la reseña de estos 2 años, ¿no? Tremendos, cambiaron la situación en la judicatura. Nos vamos a la pausa en el programa, pero no se vaya, porque vamos a darle ahora voz a los protagonistas. Por lo menos viene a continuación Fernando Meléndez, de Alianza para el Progreso, bancada del señor César Acuña, que está evaluando, lo han dicho por lo menos el señor Luis Valdés, esta situación. Vamos a ponerle micro al señor Meléndez a que nos diga qué va a pasar con esta reforma del día domingo. Y luego el análisis fino de Juan de la Puente, porque nada está dicho.